Muy buenos días para todos y todas. Estamos comenzando esta segunda jornada de presencia de la UPTC en la Feria Internacional del Libro de 2024. Como todos ustedes recordarán, nuestro país invitado es Brasil y el tema central de la feria es de la naturaleza. Hoy tenemos la presencia de nuestra facultad seccional Sogamoso, la cual también ha venido en el último tiempo consolidando un subcomité editorial de obra. Tiene una revista ya muy tradicional, que es la revista, una revista de ingeniería muy tradicional en la facultad Sogamoso, y han venido sus investigadores produciendo, promocionando y visibilizando el conocimiento que la UPTC produce, especialmente en esta seccional, que tiene mucho que ver con la relación del territorio, el tema de minas, el tema del trabajo de materiales, el tema de la ingeniería industrial, bueno, digamos, todos los programas, carreras y formas que la seccional presenta. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar la presentación de 2 libros que están con el sello editorial UPTC y que tenemos aquí a sus autores, que nos van a explicar un poco de qué se trata su trabajo, en qué está centrado, cuáles son los marcos investigativos, cuáles son los escenarios en los cuales esa obra se pudo producir. Entonces, pues bienvenidos, bienvenida y bienvenido, profes. Vamos a comenzar este intercambio para que toda la comunidad UPTCista y también la comunidad del libro y las personas que vayan a ver luego esta presentación se puedan enterar y quieran leer los libros que se publican con el sello editorial UPTC. Entonces, la primera pregunta que les hago, bueno, después yo quiero que antes se presenten, ¿sí? Antes de responder la primera pregunta, y lo que yo les propongo es que nos puedan contar cuál es el objeto de estudio de sus libros, digamos, que presentan hoy, cómo organizaron ese objeto de estudio y cómo se dieron a la tarea de seguir ese proceso de investigación. Bueno, buenos días. Mi nombre es Joana Osiris López Aparicio. Soy una de las autoras del libro llamado La caracterización de las arcillas de Sogamoso. Los otros autores, por motivos de fuerza mayor, no pudieron venir, algunos se encuentran fuera del país, por eso yo vengo en representación de todos ellos. Mi nombre es Jorge Mariño, soy profesor de Ingeniería Geológica en la sede de Sogamoso y autor del libro Las aguas de la Orinoquía y el cambio climático. Bueno, mi libro empezó como un proyecto de investigación del Grupo de Investigación en Ciencias de la Tierra y Tecnología para la Sostenibilidad Ambiental, CITESA. Yo en ese momento era estudiante de la carrera de Ingeniería Geológica y mostré mi interés en hacer un proyecto de investigación como modalidad de grado. Es por esto que como tal el semillero ya me dio como unas bases del proyecto como tal y yo las continué con mi proyecto de grado. Esta caracterización de las arcillas tuvo una parte técnica, pero también tuvo una parte social muy bonita, en la que se incorporó la geología social y el trabajo con comunidad, que es algo que no se suele hacer en las carreras, pues como son las ingenierías. Entonces, en este caso era una comunidad de mujeres de una vereda de Sogamoso que presentaba unos problemas con sus arcillas, con sus artesanías, se les rompían. Entonces, lo que hicimos fue hacerle una caracterización a estas arcillas, determinar qué era lo que pasaba y así poder ayudar a la comunidad. Entonces, ya cuando se determinó qué era lo que pasaba, ya se empezó a hacer un acercamiento a la comunidad, una apropiación social del conocimiento, una interacción con ellas, en las que ya como la academia como tal estaba haciendo un lazo con la comunidad de mujeres, una comunidad totalmente por fuera, y eso permitió un lazo y como una enseñanza multidisciplinar entre las dos cosas, la academia y la comunidad como tal, porque ellas tenían unos conocimientos empíricos de cómo hacían sus cosas y nosotros como una parte científica. Entonces, pues sí, esa fue más o menos el enfoque del libro, que fuera una parte social, aparte de una caracterización obviamente técnica que iba a servir
pero el enfoque fue más que todo el de apoyar a una comunidad de mujeres mineras y alfareras en la ciudad de Sogamoso. Muy interesante la perspectiva de trabajo. Yo quería preguntarte también, tú comienzas el proceso de autoría siendo semillero, ¿sí? Entonces, ¿cómo un semillero de investigación, digamos que no tiene experiencia en escritura y además de un área, llamémoslo así, técnica como las ingenierías, se arriesga a escribir y entra en un proceso de escritor? ¿Cómo es esa experiencia que tú tuviste como autora, como investigadora y también en relación con ese proceso de escritura? Bueno, sí, obviamente yo pues empecé en el grupo de investigación como en quinto semestre más o menos, ya pues se van creando como unas bases en las que uno con las ponencias y todo esto como que uno va aprendiendo cómo a escribir, a redactar de cierta forma, pero no es lo mismo ya digamos a editorial, ya digamos como tal publicar un libro. Cuando empezamos como tal a escribir la tesis y a escribir lo que después sería el libro, sí fue un poco difícil, claramente, porque pues no tenía como toda la experiencia de decir como bueno, voy a escribir así, con estos estilos, y fue realmente un trabajo en equipo con mis otros compañeros que pues ya han escrito muchos más artículos, han publicado más libros, y ellos fueron un gran apoyo al punto de guiarme a mí y a mis otras compañeras, porque somos 5 autores, entonces fuimos los 5 trabajando en convergencia, uno redactaba una cosa, revisaba el uno, revisaba el otro, se hacían comentarios de ambas partes, oye, no, arregla esto, no, queda mejor esto. Entonces sí fue un trabajo arduo, que tuvo su tiempo, pero al final fue muy bonito porque logramos escribir el libro y logramos salir también un poco de lo psicorrígido, que es una ingeniería, para también llevarlo a la parte social. Entonces fue realmente una experiencia muy bonita y el resultado fue muy bonito porque realmente la comunidad lo agradeció y se les pudo solucionar a ella su problema desde la academia. En este tema de conectar la academia con lo social y también con, digamos que dos tipos de saberes en un ejercicio interdisciplinar como el campo de la ingeniería y el campo social, y también un campo específico, me imagino, como el campo económico, la productividad, ¿cierto? ¿Cuál fue el aporte de la ingeniería al proyecto que tú ves que es fuerte, interesante y poderoso para los que quieran acercarse al libro que ustedes escribieron? Sí, claro, pues la parte técnica, ya la parte, digamos, ingenieril y digamos de la parte geológica, fue como tal caracterizar estas arcillas. Era también algo que no lo hacen normalmente los geólogos, porque toda esta caracterización tuvo mucha influencia de parte química. En muchos de los estudios que se hicieron tenían parte química, tenían estudios y laboratorios que de hecho ni siquiera se hicieron acá en Colombia, sino que se hicieron en cooperación con unas universidades de España, que fue la Universidad de Alcalá y la Universidad Carlos III, que nos colaboraron con hacernos ciertas lecturas de ciertas cosas que se llevaron de acá, de las arcillas, de los ladrillos, de varias cosas que se llevaron en su momento, y fue también un trabajo extenso en la parte técnica de hacerle muchos estudios a estas arcillas, desde la parte física, mineralógica y petrográfica, para así lograr decirles a ellas lo que está mal es esto. Ya después de muchos estudios y de toda una parte técnica que justificara ese resultado, que les pudiera realmente dar a ellas la solución a su problema. Listo. Y sí, una pregunta también así teórica. ¿Cuál podría ser la relación de ese libro concreto con el tema de la Feria del Libro? Porque esta vez la Feria del Libro hace énfasis en el tema de la naturaleza, de la biodiversidad, de todos esos escenarios como de conservación, ¿sí? Y cuando hablamos de las arcillas y de este tema artesanal también hay una polémica muy fuerte, porque pareciera que no se da ese proceso, por lo menos no se es consciente o no se moviliza ese proceso. ¿Cómo desde el libro de ustedes y desde el proyecto de investigación aportan a esa discusión sobre la diversidad, el cuidado de la naturaleza, la lectura de la naturaleza? Sí, claro, este es un tema complicado porque, digamos, la alfarería y los hornos que manejan estas comunidades en Sogamoso son muy contaminantes, que era lo que nosotros también buscábamos, era apoyar a eso. ¿Por qué? Porque el error que ellas estaban cometiendo era en el momento de cocción. Entonces lo que nosotros hicimos
puede decirles, estos son los tiempos que ustedes deben usar, entonces no tienen que dejar prendido el horno todo un día, sino son 8 horas. Y tratamos de reducir esos tiempos y que las arcillas se pudieran cocinar bien, no se rompieran, pero que también fuera algo sostenible. Entonces como tal el semillero les donó a ellas una termocupla para que ellos pudieran controlar esas temperaturas, porque claramente son hornos artesanales y ellos no tienen forma de controlar una temperatura, decir con qué debo quemar para que no sea contaminante. Entonces también desde esa parte nosotros les decimos, no, lo pueden hacer de cierta manera para que sea más amigable con el medio ambiente. Pueden dejar acumular tantas artesanías para que solo hagan una quema por ahí, digamos una al mes o una cada 2 meses, y así pues evitar, digamos, esta parte de la contaminación ambiental y todo esto del material suspendido y bueno, más cosas. Bueno, pues para finalizar quisiera yo preguntarte dos cosas. Uno, ¿por qué consideran ustedes como autores y tú en particular que la gente sea experta en arcilla, sea experta en ingeniería o sea un ciudadano común y corriente debe leer ese libro? Sí, ese sería como un tema. ¿Por qué yo, que soy de las ciencias humanas, debería leer ese libro? Primer punto. Y segundo punto, que le hicieras una invitación efectivamente a todos los que van a escuchar y ver esto, a los presentes, de la importancia de leer libros de estos temas técnicos, de investigación, como de datos específicos. ¿Por qué sería importante que la gente, aparte de leer literatura y leer otro tipo de cosas, pudiese acercarse a la lectura de estos textos? Bueno, sí, como lo nombraba anteriormente, el libro también se sale un poco de lo que es netamente la geología. Entonces, si alguien que es netamente geólogo lo lee y dice, bueno, si soy geólogo también me puedo ir por otras ramas, puedo incursionar en otras cosas, puedo hacer cosas relacionadas con la química. El libro también tenía mucha parte de saberes ancestrales, de recuperar los saberes ancestrales. Entonces, si alguien que trabaja, no sé, en un museo arqueológico o alguien que está interesado también en algo relacionado con las arcillas lo puede leer, esto puede ser también una base para que ellos también mejoren, para que se pueda hacer de pronto una conexión entre lo que hacían los antepasados y las personas actuales. Y si lo lee, digamos, una persona que no es, digamos, netamente de la parte académica, pues también va a ser muy interesante, porque el libro no solo es netamente técnico, sino que también tiene una parte social, también tiene, o sea, incluye el libro muchas cosas que no son netamente técnicas y no son netamente sociales, sino que integra muchas cosas que la comunidad en general no lo puede saber, sino hasta que lea el libro y diga, bueno, se puede mezclar la parte de ingeniería, la parte de la comunidad, la parte de recuperar saberes ancestrales, las partes químicas. Entonces se pueden unir muchas cosas para sacar realmente un libro, y pues sería interesante que la comunidad lo leyera. Bueno, muchas gracias. Pues como se dan cuenta, la producción investigativa y la publicación en la UPTC también tiene estos escenarios interesantísimos de conexión entre lo social, lo técnico, la investigación, la producción de conocimiento. Como sabemos, pues Sogamoso está en una zona muy interesante tanto de problemáticas como de posibilidades para el saber y para el conocimiento, y nuestra facultad allí de Sogamoso ha venido desarrollando procesos investigativos muy fuertes. Pues invitamos a leer este libro que tiene que ver con las arcillas, pero también tiene que ver con las mujeres que son productivas, pero que también tiene que ver con jóvenes investigadores, semilleros, estudiantes y profesores que se comprometen socialmente y no solamente dejan su saber en un escenario técnico, teórico y académico, sino también lo comparten con la comunidad y le permiten a la comunidad, a través de la universidad y de la academia y de los procesos de investigación, pensar que el conocimiento no es solamente un problema de las universidades o de los investigadores, sino que en la medida que nosotros utilicemos el conocimiento podemos mejorar la vida. Entonces, felicitaciones por el libro, esperamos que lo puedan adquirir en el stand de la UPTC. Aquí en la Feria del Libro hay 2 stands, uno que queda en el pabellón 3, en el segundo piso, y el otro nuevo que tenemos un poco más grande, donde hay más oferta de libros, en el pabellón 8, 101, y también donde está ahora aquí
aquí desde la feria transmitiendo UPTC Radio. Entonces esperamos que lean el libro, que se comprometan en esta lectura, que no nos dé miedo leer cosas técnicas y de conocimiento, porque los investigadores intentan que al producir un libro podamos tener la divulgación del conocimiento y el uso del conocimiento que requerimos para vivir, para estar y para producir más conocimiento y más formas de relación con el saber. En esta perspectiva también el profesor Jorge Eliezer Mariño ha creado un proyecto de investigación del cual y desarrollado, del cual digamos, como producto está un libro de investigación muy interesante que también tiene muchísima relación con lo que piensa o propuso esta feria del libro, con el tema de la biodiversidad, la naturaleza, las relaciones, y es un título muy interesante que desde la UPTC se piense el tema del agua, el tema de los ríos y el tema del cambio climático. Le doy la palabra al profesor Jorge Eliezer también para que nos cuente el objeto de investigación del cual nace el libro, como esas perspectivas investigativas que ustedes, su grupo, ustedes mismos propuso para el libro y cómo le fue dando forma a esta obra que hoy tenemos aquí para presentar. Bueno, muchas gracias. En nuestro caso particular, de 2013 a 2014, en ese verano, se presentó una sequía en el Casanare en que murieron mucho ganado y mucha fauna. Entonces nos invitó a Gestión del Riesgo y la Corporación de la Zona Gestor Orinoquia a visitar la zona. Y pues quedamos sorprendidos ante el estrago que había causado la sequía, porque no era el llano verde tradicional, sino era una zona semidesértica. Y entonces nos dimos la tarea a tratar de entender qué había pasado. Aplicamos a las convocatorias de conciencias en ese entonces del siguiente año, ganamos la convocatoria y tuvimos recursos para en un par de años pues, investigar qué había sucedido y pues hasta el año pasado pudimos publicar el libro. Básicamente encontramos allí que la orinoquía, que pues es tan importante en este momento para la economía del país, aunque es muy verde, tiene mucha agua, en el verano se torna bastante seco, se torna semidesértico, y a eso se le habían sumado seguramente el cambio climático, pero también veníamos de una época de sobreexplotación y de sobreinversión en la orinoquía. Se habían sumado excesos de explotación petrolera de nuevos cultivos, especialmente el arroz, nuevos colonos, nuevas carreteras. Parece que todo eso se sumó, el verano fuerte, la sequía, y colapsó parte de la zona y se tuvo entonces la famosa sequía. Entonces hasta el 2018 prácticamente estuvimos haciendo las investigaciones, recopilando más información. Inicialmente nos habíamos centrado en el norte de Casanare, pero después ampliamos a toda la Orinoquía, porque nos dimos cuenta de que con relación al cambio climático, la Orinoquía, como es tan tropical, tan caliente, pues va a tener unos efectos devastadores en la medida que el clima aumente 1 o 2 grados. Entonces en el libro tratamos de explicar no solamente lo que pasó, sino proponer algunas posibles soluciones. Entre esto, pues evitar el exceso de carga en muchas de las zonas de la Orinoquía y, por ejemplo, en el caso de la ganadería, tratar de decir, no hagamos la ganadería tradicional, tratamos de hacer ganadería, por ejemplo, silvopastoril, que tenemos más bosques, ¿sí? Tenemos más sombra para el ganado, más protección del agua al mismo tiempo. Otra de las cosas que hicimos es tratar de modelar y de proyectar, ¿sí? Parte del clima y parte de las aguas a 2040, y esto se presenta en el libro. Gracias, profe Jorge. Yo quiero también preguntarle un poco sobre la experiencia de investigación. Esa fue una experiencia con trabajo de campo, con presencia en la región. ¿Cómo fue todo el proceso, digamos, de recolección de la información, el diseño metodológico para llegar al resultado que tenemos hoy en este libro? Pues en primer lugar el diseño fue bastante riguroso porque pues teníamos que ajustarnos a las condiciones de conciencia, ¿no? En ese entonces. Pero una vez que fue aprobado, entonces acordamos con los actores de la zona, en este caso la oficina de la alcaldía de Valdericoro, que fue el centro del problema, y también con Corporinoquia. Corporinoquia nos apoyó muchísimo en el acceso a la información que ellos tenían. Y de ahí en adelante ya fue desarrollo
de muestras de toma de agua para calidad, de muestras de isótopos para hacer el recorrido de las aguas, hacer geofísica para un poco radiografía del subsuelo, que es lo que estaba pasando, y hacer, recopilar la información relacionada con el clima, y mucha de esta la provee el IDEAN, para un poco determinar cuánto agua estaba cayendo de esa agua, cuántas se van escorrentías de los ríos, cuántas se infiltran y cuántas se evaporan. Como nos dimos cuenta que era tan, digamos, es tan marcada la diferencia entre el invierno y el verano, entonces todos los mapas y todas las previsiones se hacían normales y especialmente del verano. Listo. Profe, también cuéntenos, queremos aquí como saber un poco más de la experiencia suya como investigador y como escritor, es decir, cómo es esa experiencia de estar en el campo de la ingeniería, de estar en el campo concreto del trabajo con las comunidades y pasar a escribir una obra que permitiera no solo dar cuenta de un proyecto de MinCiencias, sino también dar cuenta de un proceso de divulgación del conocimiento y que de cierta manera se pueda hacer esa transición entre el conocimiento duro, rígido, específico y también la divulgación del conocimiento para que esto llegue a muchas personas. Bueno, su pregunta es muy interesante porque este libro lo terminamos, básicamente estaba listo hace 2-3 años, ¿sí? Pero yo lo quise hacer no como un libro, es mi tercer libro, pero lo quise hacer no como un libro técnico como los dos anteriores, sino como un libro un poco más asequible a los finqueros, a las personas de la zona, ¿sí? Porque ya para la parte técnica ya estaban los artículos, que era parte del proyecto, 4 artículos que se publicaron. Entonces, en la convocatoria hace 3 años, en el primero que participamos, básicamente nos rechazaron el libro porque nos dijeron no es un libro muy técnico, eso es muy básico. Y entonces pues fue un golpe fuerte, pero nos hizo en la siguiente convocatoria tratar de explicar que efectivamente cuál era la audiencia del libro y demás, ¿sí? Entonces eso fue una experiencia interesante porque el libro como tal no es tan técnico como los anteriores, es un netamente técnico, es un libro que en la escritura del libro pues nos metimos mucho en lo del cambio climático y entonces nos dimos cuenta, algo que nos están diciendo los expertos es que los que van a sentir más el cambio climático son las personas que viven en el trópico, en la parte cálida del trópico, eso se aplica a la biología. Entonces vamos a escribir un libro que sirva como una especie de mensaje de informativo, explicando de manera muy, digamos, muy sencilla todo lo que son de las aguas que nos infiltran y al mismo tiempo cómo el cambio climático y cómo las otras cosas se van a sumar para tener desafíos grandes en la región. Por ejemplo, un poco lo que estamos experimentando ahorita en el altiplano, en la medida que la temperatura aumenta la evaporación y se va a llevar gran parte del agua que de otra manera alimentaría los ríos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas tratamos de transmitirlas a las personas de la biología y digamos una cosa que nos ha ayudado muchísimo en la publicación del libro es que la OPTC todos los libros que se publican en la OPTC quedan abiertos en la página de la universidad, se pueden bajar, se pueden publicar, se pueden rotar, ¿sí? Entonces eso nos ha permitido rotar el libro y que pueda tener la mayor cantidad de audiencia, especialmente dentro pues, de la gente que vive en la región. Listo, profe Jorge, ya para finalizar este encuentro y esta presentación del libro, yo quisiera que pudieras invitar a la comunidad OPTCista, a los que se acerquen al libro, a los que de pronto pasen por el stand de la OPTC y lo miren. ¿Cuál sería, digamos, esa importancia o esa invitación concreta para leer este libro y este tipo de libros? Porque es muy importante. Ayer en una entrevista que me hacían de una emisora acá en la feria, me preguntaban que por qué los jóvenes de hoy no les gusta leer este tipo de literaturas, digamos, que es muy científicas, muy académicas. Entonces, ¿cuál sería la invitación para, digamos, leer este libro, el de ustedes, y los otros libros que tienen que ver, que tienen esa relación entre lo técnico del conocimiento, un poco también con el de las arcillas, y la aplicación concreta al cambio de vida de nuestras comunidades? Bueno, entonces mi invitación básicamente sería a que leyeran el libro, porque el libro trata dos temas básicos en este momento, que es el agua, la disminución que estamos teniendo con el agua y el efecto que sobre eso está teniendo el cambio climático. Esos son artículos que a veces
pues por la complejidad pues lo mantenemos a cierta distancia, pero el libro ha sido escrito de tal manera que se ha bajado el nivel al público en general y tiene 100 referencias, 100 referencias. Si usted tiene la edición digital puede picar en esas referencias y entonces va a ampliar la información. Y al mismo tiempo el libro sirve como una especie de advertencia de lo que viene y de cómo prepararnos en general como comunidad, como país, en este caso como región, para poder enfrentar y poder ir adaptándonos ante los desafíos climáticos que estamos enfrentando y que serán pues, más sentidos y más severos en los siguientes años. Muchas gracias, profe. Para finalizar, les quería preguntarles, ya el profe lo mencionó, ¿cuál ha sido el apoyo, la inquietación que hace la universidad, las condiciones que coloca para la escritura, para el trabajo investigativo y que, digamos, ustedes ven que se puede seguir desarrollando en la UNED? O sea, sobre el apoyo a la editorial. ¿Cómo apoyo a la editorial? Sí, los libros, dónde se pueden mirar y qué podríamos hacer como editorial para seguir profundizando. Bueno, pues los libros se pueden ver desde la página directamente de la editorial, es como lo decía acá el profe Mariño. Se pueden descargar, se pueden divulgar y... En mi caso particular, en este libro, como en los otros dos libros, el apoyo de la universidad y de la editorial de la universidad ha sido fundamental. En primer lugar, porque es una editorial reconocida, y en segundo lugar, porque tiene pues, la estructura para prestarle a uno el apoyo en la convocatoria, en las lecturas, en los instructivos, en la impresión del libro, en la divulgación también. Entonces, pues, eso ha sido importante. Y como lo mencioné anteriormente, los libros de la UPTC pues, se pueden descargar de la página de la universidad y eso ha facilitado pues, la divulgación del mismo. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todos y todas. Los invitamos y las invitamos a que sigan visitando cuando vengan a la Feria del Libro los stands de la UPTC para mirar otras opciones de literatura científica, académica, literaria, filosófica que presentamos y donde se presenta también los trabajos investigativos de nuestros estudiantes, profesores, directivos y administrativos. Muchísimas gracias. Gracias.